Bueno, buenas noches para todos, que el Señor los bendiga. Estamos concluyendo esta clase de liderazgo en capellanía y bueno, creo que ha sido bastante importante para cada uno de nosotros, creo que todos hemos aprendido bastantes cosas y ahora llega el momento de la conclusión y de la conclusión después ponerlo en práctico, ¿sí? Hay que practicar todo lo que hemos aprendido y no guardarlo solamente en una clase, sino también ponerlo por obra. Ustedes como capellanes van a estar trabajando en equipo y aparte de trabajar en equipo van a trabajar en distintas áreas, por eso entender lo que es el trabajo en equipo y en capellanía, más que todo, es importante, porque nosotros vamos a ser desafiados en todo momento para poder trabajar y a su vez entendernos, ¿no? Creo que lo más difícil es entendernos y permitir que el otro también pueda dar su opinión, ¿sí? Como lo decimos también en adicciones, ¿no? Creo que ponernos de acuerdo es muy importante, ¿sí? Para que también ahorremos tiempo y discusiones que no nos van a servir para nada. Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando sobre 7 puntos importantes que no había que hacer, ¿sí? Uno de ellos era las riquezas, sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, el comercio sin moral, la ciencia sin humanidad, la adoración sin sacrificio, la política sin principios. Si bien esto es basado en la idea vamos a ver si me sale el nombre, Mahatma Gandhi, ¿no? De Gandhi, nosotros lo podemos aplicar sin ningún problema en el liderazgo también. También, como tarea, se acuerda que les dije que analizáramos Daniel capítulo 4. Muchos se me enviaron su tarea y la verdad que es espectacular, es muy importante lo que dice ese pasaje, ¿no? Como claramente, a pesar de que ese algo representaba, ¿no? Todo el reino, el poderío y todo lo que había logrado como rey, pero todo eso le fue dado por Dios y él simplemente tenía que darle la gloria a Dios. A pesar que Daniel le había interpretado muchísimos sueños, su soberbia y su altanería en el corazón de él estaba muy vivo, muy latente. A veces en nuestra vida como líderes nos sucede estas cosas, ¿no? Vemos nuestro crecer, nuestro éxito, si le podemos llamar así, y nos olvidamos quién es el que nos da todas estas cosas, que se llama el Señor, que por gracia recibimos y por gracia damos. Después estuvimos enumerando distintas sectores, ¿no? Por ejemplo, en la parte número, las otras 7 es la adoración sin devoción, la ofrenda sin sacrificio, la decisión sin discipulado, eso lo vimos, me parece que lo vimos eso, ¿no? La decisión sin discipulado, emocionalismo sin enseñanza, me parece que esto no lo vimos. No lo vimos. Muy bien ahí, Genara está atenta, siempre me está diciendo las cosas. Muy bien, Genara. Esto no lo vimos. Esta es la parte más buena que vamos a ver. Entonces anoten. Están ingresando los hermanos. Los 7 males del siglo XXI. Los 7 males del siglo XXI. El año pasado hicimos un encuentro internacional desde FAPE,
donde invitamos distintos, creo que fue el año pasado, sí, distintos pastores. No, perdón, fue a principio de año. A principio de año hicimos este encuentro donde invitamos a distintos expositores de distintos puntos de Latinoamérica. Tuvimos un brasilero, tuvimos un pastor de Costa Rica y otro pastor de el Perú, ¿no? Donde hicimos el análisis de esta década, cómo había comenzado, ¿no? Cómo comenzó el 2020 y cuáles fueron sus mayores desafíos. Uno de ellos fue que comenzó con una pandemia, comenzó con cambios profundos en la sociedad, en las disposiciones de gobierno, en lo que nosotros estábamos acostumbrados, en juntarnos en comunidades, en ser totalmente sociales. De repente tuvimos que aislarnos, convertirnos en cuidar nuestra salud y diversas cosas. Las iglesias se cerraron sus puertas, ¿no? Jamás había sucedido algo así, ni en la persecución, ni en la Segunda Guerra Mundial, donde caían las bombas. Las iglesias estaban abiertas, en lugar de refugio, era donde todos estaban para recibir consolación a pesar de todo eso. Pero hubo mucha asistencia espiritual, donde nosotros desde las distintas pastorales y aún desde la Federación Argentina, nosotros jamás dijimos que era bueno cerrar las puertas, sino que de alguna manera el Evangelio tenía que seguir adelante. Bueno, y así se hizo toda esta proyección, ¿no? Donde vieron pastores de todos lados, de toda la Argentina participando, y vimos realmente este cambio de década, que fue realmente muy fuerte, muy importante, que hasta el día de hoy ha traído cambios. Y yo creo que esos cambios han sido para siempre, ¿sí? Yo creo que ahora todo esto, lo que se vivió hasta el 2019, ha quedado atrás y comienza la manifestación de los hijos de Dios. Eso lo siento yo en mi corazón, y simplemente es un punto de vista mío. Quizás aquí en esta sala hay pastores con redoble de años que yo y con mucha trayectoria, pero creo que ahora es el momento de los hijos de Dios, de ese remanente que siempre estuvo ahí, y también el momento de cada uno de nosotros. Por eso el cambio, ¿no?, de la sociedad del 2021 viene también con muchísimas cosas, ¿no? Con el tema del género, con el tema del libertinaje, del controlamiento. Muchos se han abocado con el tema de la vacuna, que la vacuna es esto, que hace aquello. Otros están hablando de que hay una agenda global para controlar el mundo, para controlar las sociedades del mundo, para disminuir también la población, porque estamos superpoblados y diversas. Todo el mundo habla montones de cosas. Todos dicen esto, todos dicen acá. Pero si Jesús estuviera hoy con nosotros, hoy, y te haría esta pregunta, ya que todo el mundo habla muchas cosas, ¿no? Yo creo que la pregunta sería, ¿qué piensa la gente de mí? Jesús haría esa pregunta. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensa que soy yo? Imagínense que ustedes son Pedro. Y Jesús le hace esa pregunta a Pedro. Y en realidad ustedes son Pedro, ustedes son la iglesia. ¿Qué le dirían a Jesús? Yo creo que hoy esta sociedad, este cambio de sociedad, este cambio de lo que hoy estamos viviendo, necesita que nosotros le digamos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios de Dios. Hoy la sociedad entera necesita escuchar esas palabras
de las personas comunes, de nosotros que somos líderes, que tenemos responsabilidades. Hoy la gente necesita escuchar eso. Y bien, cuando lo confiesa Pedro, lo confiesa en un círculo íntimo, donde estaban solamente sus discípulos, ¿sí? Pero hoy necesitamos gritar a los cuatro vientos, porque evidentemente esta década quiere de todas maneras y de todas formas dejar atrás o deshacer todo lo que se llame Dios, todo lo que se llame valores, todo lo que se llame principios, está empecinado en hacer eso. Ahora, ¿nosotros cómo estamos empecinados? ¿En llevar la ir por todo el mundo por la corriente o ponernos en contra de la corriente? Nosotros tenemos que estar preparados como líderes para ser como Pedro. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simplemente eso es las palabras que tenemos que decirle a esta sociedad. Nosotros creemos en Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Señor. Por eso, como en conclusión de todo este liderazgo, de todo lo que hemos hablado en estas 6 clases de liderazgo, tenemos que entender esta responsabilidad que llevamos por delante. Confesar a Jesús en todo momento, como que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí desemboca todo. Ahí va a desembocar nuestra responsabilidad en Cristo, ahí va a desembocar nuestro liderazgo, ahí va a desembocar absolutamente todo. Porque inmediatamente Jesús le cambia el nombre. Y de además te vas a llamar Pedro. Y de aquí voy a fundar, desde vos voy a fundar la iglesia. Y eso es lo que hoy necesitamos, que los líderes confiesen que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que es el Cristo, para que funden en nosotros la iglesia. No sé si me explico lo que les quiero decir a cada uno de ustedes, queridos capellanes. Ser fundamentados en Cristo Jesús. Así que hay 7 cosas que nosotros no debemos hacer, o lo que hoy está latente en este cambio de siglo, ¿no? Los 7 males de la sociedad del siglo XXI. Número 1. La adoración sin devoción. Bien. La adoración sin devoción. Tenemos un hecho en la Biblia cuando David metía, no traía el arca, dice que él empezó a adorar a Dios, pero estaba desnudo, adoraba de una forma, era una adoración que salía desde su ser para adorar. Y en estos cambios de décadas, ¿no? Este cambio de década, cuando vino la pandemia, se apagaron las luces, se apagaron las orquestas, se apagó todo. Ahora la gente realmente, si quería buscar a Dios, tenía que buscarlo en espíritu y en verdad. Había cambiado. Esto pasó una década, en el año pasado. Se nos terminó la iglesia, se nos terminó la concurrencia, se bajó el telón, se terminó la luz de colores, se terminó las grandes orquestas, las grandes músicas, donde emocionalmente trabajaban con nuestras emociones, parecía, estamos alabando a Dios en gran manera. Bueno, ahora quiero que me adores, sin música, sin nada. Realmente corazones entregados para adorar. Este es parte del cambio de la sociedad cristiana, digamos. Ha habido ese cambio donde estábamos acostumbrados a eso y cuando no lo tuvimos, dijimos, bueno, ahora, ¿de qué forma podemos adorar a Dios?
hay muchísima gente que le ha sucedido estas cosas. Pareciera que necesitaban cierta música o cierto tema como para sentir eso y elevarse. Pero sin embargo David simplemente se alegró porque entraba el arca, porque el arca simbolizaba donde estaba el todo de Dios, habitaba dentro de ese lugar. Simbolizaba todo, el pacto. Y muchas veces nosotros cuando recordamos que el pacto de Jesús, ¿cuál fue? Morir en la cruz. Ahí se formó el nuevo pacto, ahí se formó el camino para entrar. Número 2. La ofrenda sin sacrificio. Ahora, acá no se trata de la ofrenda del dinero. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, pasaban dos cosas con los corintios y con los filipenses. Los filipenses eran los que prácticamente financiaron todos los viajes de Pablo. ¿Sí? Y Pablo mismo decía, yo me entrego como si fuera como un olor agradable, como una ofrenda agradable a Dios. Pero ¿qué pasaba con los corintios? Él no quería recibir la parte de Corintios. Porque la parte de Corintios prácticamente había poder adquisitivo muy importante, pero lo hacían de forma arrogante. Tomá, viejo, acá tenés, nosotros nos sobra. Tome, muchachos, ¿dónde querés ir, Pablo? ¿Dónde querés ir? Acá está. Por eso él no quería recibir. Él recibía de los filipenses porque los filipenses realmente lo hacían de corazón, ofrendaban realmente de corazón. Muchas veces, muchos ofrendan, o hay ofrendas que no les cuesta. Y no se trata de desembolsillar un montón de plata. Hay otra clase de ofrenda. Es la ofrenda del corazón verdadero. No para que te vean, mirá qué lindo, mirá. Vamos a comprar, vamos a hacer tal cosa y esto acá, allá, pero no. Es otra clase de ofrenda. Eso también ha producido cambios profundos. Cambios profundos en muchas situaciones de muchas iglesias. Ya no es lo mismo. Porque todo se pagó. ¿Sí? Se calcula que más de 5.000 congregaciones cerraron sus puertas. En muchos lados son galpones, guardan autos, en otros lados se han convertido para guardar alimentos y muchos no han podido seguir adelante con sus alquileres y demás cosas. Número 3. La decisión sin discipulado. Ustedes saben que nosotros tenemos estatutos y tenemos doctrinas, donde nos fundamentamos en la doctrina de Cristo. Una de ellas es la que nosotros tenemos que pasar por las aguas, hacer lo mismo que hizo Jesús, de morir en la cruz, pero nosotros lo hacemos a través de las aguas, en el bautismo. Nosotros nos sumergimos, muere el viejo Ariel y resucita, resucita o sale el nuevo Ariel en Cristo Jesús. Es un renunciamiento, es un cambio total, ¿no? Que nosotros lo decidimos y lo hacemos. Ahora, muchos han tomado el ejemplo del eunuco, ¿no? Que hablamos alguna vez, que venía en el carrito, ¿qué impide que seas bautizado? Pero, ¿qué sucedía con el eunuco? Venía estudiando Isaías. Pero le faltaba ese toque para entender realmente de qué se trataba el sacrificio de la cruz. ¿De qué se trataba ese sacrificio? ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Muchos han tomado esa modalidad para bautizar a cualquiera y sin saber por qué se bautizan. O sea, la decisión sin un discipulado. Tenemos que trabajar en un discipulado. Hoy necesitamos trabajar que la gente no conozca ni el día,
ni a Mabel, ni a Juanita, ni a Rosa. Tienen que conocer a Cristo. Porque la gente viene por Cristo. Y ustedes como líderes, como capellanes, van a trabajar en estas áreas. Donde ustedes les va a tocar discipular personas, ¿sí? De las que van a ir a visitar y le van a contar lo que hizo Cristo. Y ustedes tienen que contar lo que hizo Cristo, el sacrificio que hace Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y eso va a llevar de que cada persona, y lo digo siempre, lo digo en las lecciones, si no hay decisión, no puede ser desintoxicado. Lo mismo pasa en esto. Si la persona no decide, no puede no puede conocer a Cristo ni saber por qué se tiene que bautizar. Número 4. El emocionalismo sin enseñanza. El emocionalismo sin enseñanza. O sea, muchos confunden llenura del espíritu con adrenalina. La adrenalina es lo que te hace sentir que estás al límite de montones de cosas, pero realmente la llenura del Espíritu Santo es totalmente distinta. No vamos a profundizar, no, en esto no. Número 5. El servicio sin compromiso. Hay sistemas religiosos que el compromiso es porque tienen que llenar cierta capacidad de cupo. Y ahí tienen que trabajar, y tienen que traer, y tienen que y porque ahí se ve, ahí está el servicio. Hay que llenar, hay que traer clientes para ser un poquito más de este lado, ¿no? más fuerte. Entonces hay que trabajar en eso, y hay que concentrarse en eso, y porque eso no es servicio. No es servicio, eso es el servicio a un sistema que se implementan para sumar cantidades de personas. Pero el servicio es un servicio realmente de servir a aquel que hoy está necesitado. Y hacerlo con amor, con cariño, hacerlo entregado. De eso se trata también la capellanía, de eso se trata lo que ustedes están haciendo. Número 6. El conocimiento sin amor. Bueno, yo en mi niñez, yo toda mi vida en la iglesia bautista, y nosotros aprendimos la palabra y orábamos, por ejemplo, la oración era esta, nos poníamos la Biblia acá, que todo lo que está acá, entra acá. ¿Eh? Y hacíamos esgrimas bíblicas, nosotros libros, qué sé yo, hacíamos desde todos los libritos, llenábamos por años, sabíamos la historia de todos los libros. Y nosotros invitábamos a nuestros mayores, cuando oraban, te recitaban la Biblia, ¿no? Aquellos que son cristianos viejos deben saber cómo es esto, ¿no? Y te recitaban toda la Biblia de arriba, porque dicen tal lado, y oraban y te decían. De esa forma. Pero cuando había que desembolsillar algo o había que ayudar a ellos, no se podía porque no lo sentían, ¿no? Y bueno, no había amor. Había conocimiento, pero no había amor. Entonces no sirve de nada saber tantas cosas si no tenés amor, si no tenés paciencia. Si no tenés paciencia, te va a quedar pelado. Número 7. El evangelismo sin pasión. Creo que todo lo que hemos tocado, creo que es lo más principal. Si no hay pasión en lo que hacemos, si no hay entrega en lo que hacemos, no sirve de nada, queridos capellanes. Ustedes tienen que sentir lo que están haciendo, tienen que sentir esa pasión, esa entrega. Eso de que
que los va a motivar, de que los va a hacer si esto es lo que yo quiero, esto realmente me apasiona, me lleva a ser creativo, me lleva a entregarme a lo que estoy haciendo, realmente esto me gusta de verdad. Por eso todo lo que hagamos, todo lo que ustedes sientan hacer, cuando empecemos a trabajar en los distintos oficios, ustedes van a decir, bueno, a mí me encanta lo que es trabajar en el penal, en la cárcel, ver todo eso. Miren, ¿alguien entró a un penal alguna vez? 1, 2, 3. A veces ustedes dicen, en el penal hay un olor característico que no se siente afuera, que no se olfatea afuera. Solo está en el penal. No sé si a ustedes lo le han pasado. A mí me pasó muchísimas veces con el penal que parecía, ese olor particularmente era de ahí, de ese lugar. ¿Sí? Muchas veces me pasó esas cosas y, bueno, en particular dentro del penal. Cuando ustedes empiecen a ver el lugar donde se van a meter, y decir, bueno, ¿yo qué hago acá? Por ejemplo, yo íbamos a predicar y éramos 4, entrábamos 2 pastores y 2 colaboradores, y nos metían a la capilla, ¿no? En la capilla habían 300 internos, 300. Y nos metían ahí, venían los guardacárcel, todo cantado, cerraban y nosotros estamos ahí con todos los muchachos. Y gloria a Dios, y lo hacíamos con pasión, con amor, lo hacíamos sirviendo a Dios con alegría. Y algo que es lindo, que me gusta yo cuando estamos ahí en los penales, que nosotros decimos, y a su nombre, y sin gloria, y parece que le van a hacer, sale del estómago bien fuerte, ¿sabes? ¿No? El gloria, ¿no? Pero con pasión lo dicen, ¿no? Y nosotros, ¿quién vive? Cristo, y todo, Cristo, un griterío ahí, ¿no? Todo el penal tiene que escuchar que acá están los hijos de Dios, y a su nombre, gloria, todo el mundo gritando, 300 internos gritando, gloria a Dios. Y eso se puede la Biblia allí, ¿no? Todo la Biblia allí. Y ahí entregamos devocionales, entregamos Biblias, realmente fue una experiencia, pero cuando salí ese olor, ¿no? Ese olor muy particular, ¿no? Y después andábamos por todos los pabellones, solos, con otro pastor, que tenía 18 años, más o menos 18 años trabajando en las cárceles, llóreme, lloramos, porque había muchos habían pabellones que eran de población donde estaban encerrados, eso se llama engomado. Estamos engomados, no nos abren. Y todos estaban en la orillita del pabellón, porque es un pasillo largo, ¿no? Y nosotros orando por todos. Y lo hacíamos con pasión. Así que yo no sé en qué área ustedes van a ser usados, en qué área el Señor los va a llevar, o realmente van a trabajar con terapias, ¿no? Van a utilizar todas las técnicas que hemos enseñado ahora, los van a llevar lo van a poner a cabo, los van a llevar por obra en esas áreas, o algunos más trabajan en hospitales, o otros van a trabajar en el gobierno, ¿no? Trayendo palabras en el gobierno también, porque tenemos que estar en todos los sitios, no tienen que pensar que solamente vamos a estar en ciertos lugares, nosotros tenemos que estar en todos lados, como capellanes donde Dios nos está llamando. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Pongan como título Avance del Evangelio. Avance del Evangelio, como título.
abajo. Nadie podrá negar, coma, nadie podrá negar que, coma, perdón, nadie podrá negar que en los últimos 20 años coma, el Evangelio ha tenido un notable avance. Punto. O sea, todos hemos visto que ha crecido mucho el Evangelio en iglesias, en ministerios, ¿no? En congregaciones. Y es notable, ¿no? Imagínense, hasta han hecho una serie, la famosa serie que todo el mundo está hablando, del reino, ¿no? Que hablan, en vez de hablar de las virtudes, hablan solamente mal de lo que hace la iglesia. La verdad es que la iglesia es una iglesia laburante, se autosustenta, ¿no? No recibe dinero del Estado, todo lo que se hace con mucho sacrificio. Sin embargo, por eso hablo yo de que si las cosas hay que hacerlas con pasión, porque si no lo hacemos con pasión, no sirve de nada. Nosotros tenemos pastores como ustedes, líderes como ustedes, que trabajan fuertemente en la obra, que quieren capacitarse, por eso están acá, quieren aprender, por eso están acá, y quieren ir más allá de lo que han visto hasta ahora, por eso quieren tener el conocimiento de la capellanía, como decía el pastor, el profesor Marcos, la capellanía no es de ahora, ¿sí? La capellanía bíblica comenzó hace muchos años, hace muchísimos, miles de años, que comenzó con José, pero bueno, otros utilizaron la de Martín de Tours como una capellanía modelo, pero sin embargo, siempre el Señor marcó cuál es la capellanía, el nombre de capellanía, cuál es el servicio, ¿no? O más bien es un servicio lo que hacemos, aquel que hoy está necesitando, es el servicio que hacemos nosotros como capellanes. Capellanes nos va a llevar a ser más influyentes, a entrar a otros sectores que quizás no podíamos entrar. Por eso tanto como las credenciales, como las placas, todo eso, hay que usarlo con mucha responsabilidad. No la podemos sacar así por sacarla para chapearme. A veces puedo subir gratis o colectivo, o viceversa. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad. Cuando ustedes se reciban, dentro de muy poquito, nosotros vamos a marcarle las distintas pautas, las distintas responsabilidades que van a tener con eso, porque es un documento. Ese documento va a estar aceptado en la Cancillería, porque tiene un número de la placa, y la credencial tiene un número. Y en el QR, ¿sí? Ahí va a salir todo lo que dice que ustedes son fulano de tal, tanto, con el grupo sanguíneo tanto, con el color de ojos tanto, con el pelo tanto, y todo lo que dice en la credencial, y va a decir una luz verde, hay una parte verde dice habilitado. Entonces, vamos a tener que ser responsables con eso que vamos a tener. Por eso es importante toda esta capacitación y el seguimiento que nosotros vamos a tener, ¿no? Desde la Federación Argentina y desde la misma capellanía, el seguimiento que vamos a tener, que nosotros vamos a seguir cada proyecto, porque nosotros queremos que los proyectos sean enviados a la Capellanía Nacional, y desde la Capellanía Nacional, nosotros a través de nuestros cuerpos de abogados, armar los proyectos, dárselo a la parte técnica, para que ustedes los presenten, no queden mal, según no saben ni escribir ni hacer una presentación.
Todo eso va a ir marcado. En la primera promoción, ellos han presentado proyectos de alimentación, ¿sí? De hacer comedores comunitarios. Nosotros les hemos exigido que tienen que hacer el curso de manipulación de alimentos, que es gratis. Hacen el curso de manipulación de alimentos porque tienen que saber cualquier bacteria que se le mete ahí, si le muere un chico, ¿dónde va a ir el cruce? Esta década cambió y cambió para todos. Entonces, cada proyecto que hagan, cada presentación que hagan, tiene que pasar por la Capellanía Nacional, y de la Capellanía Nacional nosotros le vamos a dar de cómo lo tenés que presentar. Si tenés que hacer un duplicado, si tenés que hacer un triplicado, si va al Ejecutivo, si va al Legislativo. Todas esas cosas van a aprender acá. ¿Sí? Estoy contando otras cosas porque el liderazgo ya lo hemos terminado, ya hemos terminado esta materia y les quiero comentar algunas cosas más para que ya vayan viendo que nos quedan 6 clases nada más. 6 clases se reciben. Y de ahí van a ser parte del cuerpo de capellanes nacionales, con el seguimiento de una federación FAPE, donde tiene más de 6.000 ministerios. Así que nosotros nos vamos a hacer como han hecho otros que nos dejan abandonados y que Dios nos ayude y saluda a la familia, nos vemos, algún día nos vemos. Nosotros vamos a poner a disposición todo lo que tenemos para que ustedes crezcan. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el liderazgo? ¿Alguna pregunta sobre el liderazgo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? No me hagan preguntar a mí porque lo voy a estar preguntando. Pastor Víctor, ¿por qué quiere ser capellán usted? Me parece que está congelado, Pastor Víctor. Pastora Mabel, ¿por qué quiere ser capellán usted? Y yo sé que Dios me llamó a ir a la cárcel, ¿sí? La tengo ahí, o sea, sé que es así. Tengo ese llamado, no quería hacerlo, por supuesto, porque me parecía, a mí me asustaban las caras de las presas, yo no quería, y el Señor a mí me dijo, andá y abrazá a esa chica y orá por ella, y yo le dije, o sea, me resistía, y me dijo, orá por esa chica, me decía, yo me callaba, ¿no? Me escondía, hasta que me dijo, te dije que ores por esa chica. Y ahí yo le dije, bueno, sí, pues sí, me acerqué, le dije, señora, ¿puedo orar por usted? Y me dijo, sí. Cuando me dice sí, yo me acerco y le empecé a orar, y la señora era una que tenía un problema de, no caminaba muy bien y estaba muy mal, y el Señor me dio una palabra para esa señora, y era que la culpa no es tuya, le decía. El Señor te dice que la culpa no es tuya, pero que vuelvas. Y la mujer dijo que si ella había pedido a Dios una señal y que le envía a alguien, un ángel, que ella quiere saber realmente si él está todavía con ella o no. Y el Señor le dijo que vuelva y que ella no es la culpable. Ella se metió en tráfico de drogas, cayó y cayó con su hija de 18 años. Por supuesto que la hija cayó adentro también, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo oré por ella y bueno, ya entendí que ese era el llamado, o sea, sé que ese es mi llamado. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Por qué quiere ser capellán? Andrés, ¿usted por qué quiere ser capellán? Pastor. Hola. Disculpen, Sí.
qué? Me cambié de lugar para no molestar a mi madre que está hablando por teléfono. Eh, buena pregunta, pastor. ¿Por qué quiero ser capellán? A ver, yo creo que la necesidad no tan solo está en la cárcel. La necesidad está en el pasillo de un hospital, está en la escuela. O sea, hay lugares que uno a veces no se atreve a hablar de Dios. Y a veces creo que ni siquiera es necesario hablar. Ayer me pasó que, por ejemplo, fui a hacer un trámite y me puse a charlar con una señora y le decía que a veces no es necesario hablar, sino que aprender a escuchar. Y que un abrazo habla mucho más fuerte que las palabras. Y le contaba algo que me pasó bueno, comenté yo cuando comenzamos a estudiar, ¿no? Capellanía, que yo estoy estudiando una carrera terciaria, después de muchos años me animé a hacerlo, y que es un acompañante terapéutico, ¿no? Y, y me pasó que la única vez, o hasta entonces, que participé yo, porque bueno, solamente podemos escuchar al maestro y podemos mandar mensajes, no hablar como tenemos la libertad de hablar acá. Me pasó que bueno, que una de tantas preguntas que hizo un profesor, yo mandé un mensaje y dije, bueno, yo a un paciente le daría un abrazo. Y no dije más nada, pero en realidad yo soy nuevo, la mayoría de mis compañeros la tienen, algunos son psicólogos, ya a otros trabajan en esto, yo recién empiezo. Y me acuerdo que, bueno, el profesor paró la clase y empezó a preguntar, ¿por qué un abrazo? Y la mayoría de todos los que están estudiando comenzaban a decir que era poco ético, que no era lógico, que no tenemos que tratar a los pacientes de esa manera. Y bueno, entonces dentro de todo me asusté, digo, metí la pata, ¿no? Como comúnmente se dice. Y bueno, después de un tiempo prolongado, el profesor dijo, no, está bien, dice, porque hay que cambiar, porque los pacientes son personas. Entonces, bueno, la verdad que me sentí contento porque digo, bueno, participé sin tener experiencia y me fue bien, a pesar de que me asusté. Y me acuerdo que a la hora, bueno, ya con eso termino, a la hora, una compañera que no conozco, pero sí me mandó un mensaje privado, me preguntó por qué, porque yo había puesto un abrazo. Y bueno, le dije, le digo, porque fue lo primero que hicieron conmigo cuando llegué a la iglesia. Alguien sin conocerme me dio un abrazo. Yo llegaba totalmente destruido, con intención de haberme quitado la vida, que me frustré en dos oportunidades porque no pude hacerlo, pero bueno, la intención de Dios era otra cosa. Entonces, si me pregunta nuevamente por qué quiero ser capellán, creo porque quiero salir a abrazar. Quiero salir a abrazar a aquellos que lo necesitan. Y después de un abrazo, decirle Dios te bendiga, Dios tiene un plan para tu vida. Porque creo que Dios nos llamó para marcar la diferencia. Y si hay algo que no recuerdo si lo dijo usted o el pastor Marco, que tenemos que prepararnos para la pospandemia. Porque ahora es cuando viene el tema fuerte. Lo que pasaba en pandemia, que a la mayoría ya tuvimos eso, bueno, sabemos lo mal que se la pasa, pero hay gente que perdieron familiares, entonces creo que nos tenemos que preparar para eso. Y no tan solo hay que ir como dije primero, ¿no? No hay que ir a visitar a las cárceles porque hay gente que va a estar en la casa y se sienten como si estuvieran en las cárceles. Así que, pastor, bueno, mi respuesta sería esa. Sinceramente quiero salir a dar un abrazo. Por eso quiero ser capellán. Amén. Buenísimo ese sentido, eso es importantísimo. Pero voy a compartir algo para que lo puedan tener en cuenta. La nueva sociedad de Dios necesita una inyección
de vitalidad. Y esa es la capellanía. Que con una nueva generación de hombres y mujeres impulsados por una visión poderosa y poseída de una determinación inquebrantable, podrán levantar de su estacionamiento. O sea, miren la responsabilidad que nosotros tenemos como capellanes. Y entonces, concluyendo todo lo que hicimos en todas estas clases, de qué clase de líder quería ser, cuál era mi llamado, también lo que no tengo que hacer como capellán o como líder, que el líder no nace, sino se hace. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de aprender y seguir creciendo hasta tener una opinión formada de muchas cosas. Después dijimos que tenemos que hacer un continuo conocimiento, ir nutriéndonos de conocimiento, de enriqueciéndonos, ¿no? Todo esto venimos aprendiendo durante estas clases, de qué forma tenemos que hacer como líderes. Las 7 cosas que no tenemos que hacer como líderes, las 4 cosas que no tenemos que hacer como líderes, las 4 cosas que tenemos que hacer como líderes, ser determinados, ¿no? En las decisiones, ser serviciales, y todo eso que veníamos hablando. Quizá muchos de ustedes nos vamos a encontrar a veces como cuesta arriba en muchas cosas, pero lo que hoy estamos aprendiendo acá lo vamos a poner en práctica y vamos a recordar lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que realmente hacer, ¿no? Como líder. Amén. Yo le voy a pedir a Martín Bravo que haga una oración para ya terminar esta clase de hoy. Gracias, Pastor Ariel. Sí. Mire, quería comentarle que usted estaba preguntando por qué queremos ser capellanes. Y sabe, hace tiempo que nosotros venimos trabajando en la ciudad de Mendoza y bueno, como todos los siervos que están acá, hacen su arduo trabajo. Pero en la legalidad del respeto hacia nuestra persona, hacia nuestra labor, es como que la masa política y la masa de influyentes que mueven a la sociedad solamente nos miran como a pastores y como que nos subestiman. Creo que esto ha sido una bendición de poder estudiar y ser capellán, porque legalmente el respeto va a ser diferente. Y venía orando al Señor, a pesar que soy un pastor joven, mi corazón está muy por los adolescentes, por los jóvenes, que la ideología de género está haciendo desastre. Y en especial manera, la película me llamó la atención porque tiene 2 mensajes. Primero, que todos los pastores son unos chantos. Y segundo mensaje que entendí, revés de la serie, es que tienen miedo que nosotros lleguemos al poder. Porque ese es el mensaje. Pero fue abierto, ya tiene nombre y apellido, se llaman evangélicos. Entonces ya no es que con el testigo de Jehová, el mormón, no, con nosotros es el problema. Entonces, creo que Dios nos llamó a levantarnos, así como levantó a Pablo legalmente con derechos legales, ciudadanía romana, ciudadanía, y podía él presentarse. Creo que esto de estar juntos y generar un movimiento, porque el Señor le decía al Señor, ¿qué es lo que mueve a los políticos? Y el Señor me dijo, las masas, ustedes son la levadura, y aparte los movimientos son los que doblegan a los políticos. Movimiento de la cámpora, movimientos distintos hacen que decisiones de los movimientos hacen que los políticos bajen. Y es hora que nos paremos, que ya no estemos, y le decía a mi papá, el apóstol, entrenar a los chicos, adolescentes, porque se levanta uno con ideología de género, puede opinar y puede decir todo la mente torcida que tiene, pero el creyente sigue callado, el evangélico sigue callado, y ya creo que ya llegó la hora de dejarnos de estar callados y levantarnos como pueblo de Dios, que es el que tiene la autoridad en este mundo.
Así que esa es mi opinión y bueno, gracias por darme la oportunidad de orar por todos estos siervos que son verdaderos campeones. Amén. Padre, te damos gracias por esta reunión, por cada enseñanza, por estos maestros que tenemos, Señor, que tú nos capacitas, nos alientas, nos das herramientas legales, Señor, donde podemos proceder no solamente en una ayuda, Señor, de consejería, sino herramientas donde podemos tener una efectividad, Señor, pero tu Espíritu Santo está sobre nosotros. Y yo te pido que venga una unción y un descanso sobre Ariel, sobre toda la corporación que está haciendo ese trabajo con todos los pastores de alentarlo, de levantarlo, Señor, de darle dignidad a cada pastor, porque a veces uno trabaja y pareciera que estuviera solo, pero en verdad somos un equipo, toda una nación argentina que ama a Dios, que ama a la gente, que no ha renunciado a un pastorado, no ha renunciado a un liderazgo, sino que está permanente pidiéndote palabra, pidiéndote consuelo. Pero esto es una herramienta poderosa en las manos del Señor. Y yo sé que cuando termine este curso, Señor, tú nos vas a usar en cosas muy grandes. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Paramos de grabar, doctor?